Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a Pasión por Invertir. Hoy en día vamos a hablar uno de los temas más interesantes y polémicos que ha tenido la renta variable, y es que ¿a dónde va el S&P 500? Y es que al final no sabemos si va a haber un mercado bajista, si ya está adquirida la recesión, si es que está barato, está caro. No sabemos porque tampoco hemos tenido la información necesaria para saber cómo se va a enfrentar una posible recesión y en el fondo cómo también una alza de tasas de la Fed también pueden afectar. Es por este motivo que yo hoy día vengo a realizar un vídeo donde vamos a estimar el valor intrínseco del índice del S&P 500, cuáles son las expectativas que tenemos de acuerdo a recesiones anteriores, cómo podrían caer los márgenes de acuerdo a lo que podrían ser la recesión y también cómo afecta el aumento en el precio del bono y las tasas de interés a lo que podría ser el valor intrínseco del S&P 500. Como siempre mencionamos, todo lo que vemos en este canal no hace ningún tipo de recomendación ni asesoría de inversión. Al contrario, nosotros estamos de acuerdo a la educación financiera e independencia de pensamiento, por lo cual todo el material que nosotros emitimos es de carácter educativo y nunca va a ser una recomendación o asesoría de inversión. Si usted desea invertir en los activos que nosotros mostramos en este canal, va a ser bajo su propia responsabilidad. Primero que todo, hay que tener en cuenta que generalmente los earnings o los beneficios por acción que tiene el S&P, hay que tener en cuenta que generalmente crece a tasas del 8 o 9%. De hecho, lo vamos a ver mejor específicamente, y que generalmente, bueno, esta fue una de las peores recesiones que ha tenido en la historia a nivel mundial, que fue la crisis subprime. Incluso, fíjese que ya del 2007 ocurrió la recesión, obviamente cayeron los beneficios por acción del S&P 500 y al cabo de 2 o 3 años se vuelve a recuperar. Entonces, del 2007 al 2011 vuelven a recuperarse esos beneficios por acción que ha generado el S&P 500. Esto es muy importante tener en cuenta, ya que si la crisis más devastadora que ha tenido Estados Unidos a lo largo de su historia mejoraron los beneficios por acción en tan solo 2-3 años a niveles previos, eso quiere decir la capacidad de recuperación que tiene el S&P 500 ante las recesiones. Esto es muy positivo tener en cuenta para nosotros los inversores de largo plazo al momento de comprar acciones del S&P 500. Cabe destacar que pasa exactamente lo mismo con el S&P 400, incluso con una mayor velocidad, y del S&P 600. El S&P 400 es el índice de mid caps y el S&P 600 es de small caps. Otra cosa a tener en cuenta es cómo han ido los earnings básicamente en el crecimiento de lo que podrían ser los siguientes cuartos. Fíjense cómo se espera, los analistas esperan una recesión sobre todo para el Q3 y Q4, donde estos earnings crecerían mucho menos que con respecto al año pasado, y esto igual apunta en que los analistas ya tienen estimado una siguiente recesión. Pero hay que tener en cuenta sobre todo las valoraciones que tiene el S&P 500. Y es que finalmente, si nosotros vemos las estimaciones de los analistas, vemos que los forward earnings o beneficios por acción que va a tener estos índices siguen siendo superiores. O sea,
Hoy en día se estima que el S&P 500 puede generar a final de año 237 beneficios por acción. Y luego tenemos que observar a qué media cotiza. O sea, hay que tener en cuenta esos 247. Eso representaría que el PER forward del S&P 500 sea de 15,6. Esto es una media que es inferior a las 17,5 que ha sido la media que ha cotizado el S&P 500 a lo largo de la historia. Pero el índice de Mid y Small Caps ha sido claramente los más damnificados. ¿A qué precio-utilidad están cotizando? O sea, fíjense que estas dos índices también cotizan una media de 17,5 veces. Sin embargo, hoy día cotizan con una prima mucho más baja. Fíjense que incluso en la crisis del 2008 estaba cotizando cerca de unas 9, 8 veces, lo cual estamos muy cerca de las valorizaciones del 2008. O sea, hay que tener en cuenta que se viene una recesión, sí. Es probable que la inflación también afecte, por supuesto, pero yo creo que en ningún caso va a ocurrir algo parecido a lo que fue la crisis del 2008. Entonces, hay que siempre ser un poco precavidos a la hora de analizar esto y ver si es que hay alguna oportunidad. Realmente hay una prima muy baja con respecto a esas 9 veces y eso podría dar a entender que el mercado, por más que muchos analistas digan que esté caro, en términos de valoración es tan barato. Lo que sí habría que plantear es una recesión, porque en estas valorizaciones todavía no se ve lo que podría ser una recesión para lo que sería 2022-2023. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante y vamos a ver cómo esto lo vamos a presentar. Si se fijan un poco en lo que son los precios de venta del S&P 500, vemos que, claro, si vemos así, se ve un poco sobrevalorado. Pero hay que tener en cuenta que últimamente en el S&P 500 han ingresado muchas empresas de tecnología. ¿Y eso qué significa? Que en el S&P 500 hay empresas que están cotizando con mejores márgenes, pero como cuando tienen mejores márgenes, el price to sales suele ser una medida que se distorsiona un poco. Por lo cual, no hay que medir esto en price to sales, debido a que las empresas tecnológicas, al ser más rentables, suelen cotizar a un precio de ventas más elevado. Sin embargo, en Small Caps vemos cómo está cotizando a menos de 1. Si tenemos en cuenta que tanto la Small como Mid Cap se mueven en rango entre 1, 1,2 veces venta, se puede ver que también cotiza con un descuento. Hay que tener en cuenta también que tanto en Mid Caps como Small Caps cada vez hay más empresas que son tecnológicas, por lo cual esta medida puede no ser la más aceptable. Yo creo que es mejor valorarla por precio-utilidad. Ahora, si vemos un poco cuáles han sido los márgenes que ha tenido últimamente el S&P 500, y vemos que tiene márgenes operativos en torno a 13,1%. Por lo cual hay que tener en cuenta que también han elevado sus márgenes, lo cual es muy positivo. Y en caso de que hayan recesiones, fíjense cómo en la recesión de 2009 se contrajeron mucho los márgenes, pero en 2-3 años ya los márgenes ya se habían recuperado prácticamente. Si vemos cómo han sido históricamente las tasas de la Fed,
vemos que para lo que fue tanto 2020, 2021, la Fed tenía tasas bajísimas, prácticamente en 0,5, pero históricamente, o sea, en los años donde más inflación ha habido, hasta incluso sobre el 18%. Y esto habla un poco de que han dicho algunos analistas, de que en el fondo la Fed debió haber subido la tasa antes, concuerdo un poco con eso, para que la inflación no se dispare tanto. Pero si nosotros tenemos en cuenta, y ya lo vamos a ver después en la plantilla, cómo la inflación con las tasas en general siempre han sido parejas. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que con una posible recesión, cuando ya se suben las tasas y ya ocurre una recesión, la Fed suele bajar las tasas. Y eso puede ser un alivio. O sea, si el próximo año la inflación vuelve a ser baja, es probable que la Fed pueda volver a relajar un poco la baja de tasa. Pero hay que tener en cuenta también que no estamos ni de cerca de lo que ha sido subidas de tasas masivas como en años anteriores. Eso, por ejemplo, de lo que ha sido un poco entre el 70 y el 86, que ha sido realmente elevado. Fíjese que también Giardini nos entrega una imagen de todo lo que han sido las crisis que ha tenido y recesiones que ha tenido básicamente Estados Unidos y la economía en el SP500, y fíjense cómo las subidas de tasas tienen que ver con cosas particulares, pero siendo sincero, hay una relación directa con la inflación, y al final es que en estos periodos la inflación fue altísima. O sea, estamos hablando de inflaciones que tuvo Estados Unidos sobre el 10%. Entonces, aquí la Fed actuó muy agresiva con las subidas de tasa, lo que después hizo que la inflación bajara y por ende pudo volver a relajar las tasas. Y yo quiero que se fijen un poco en esta imagen porque hay que ver cuál es la relación entre el bono americano a 10 años y las subidas de tasa. Y fíjense cómo a medida que se subían las tasas, el bono americano se hacía más atractivo. Por lo tanto, hay una correlación en eso. Y fíjense al final, en el último tramo, en el 2018 a lo que llamo actualmente, también movimientos muy parecidos. Por lo cual, si es que la Fed sigue subiendo la tasa, hay una gran probabilidad de que el bono americano a 10 años también siga subiendo. Y fíjense cómo es aún más la relación entre lo que es las tasas de la Fed y el bono a 2 años. O sea, la relación es aún más sorprendente. Esto es una tasa a 12 meses. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Actualmente la tasa está entre los 3,13 puntos base, o sea, 3,13%. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, o sea, subidas de tasa, aumento en el precio del bono. Eso hace de que las acciones caigan. Si vemos un poco lo que ha sido la prima por riesgo, premium, esta toma en cuenta los bonos a 10 años para los próximos 10 años. Se hace un cálculo de estimación y al final se mide un poco con lo que es el earnings yield, o básicamente lo que es precio-utilidad al revés. Por ejemplo, si el mercado se mueve dentro de lo que son 17,5 veces utilidad, si eso nosotros lo tomamos a la inversa,
deberíamos considerar un earnings yield del 5,71%. Entonces, ¿qué es lo que hace el mercado? Claro, para calcular un poco lo que es una prima de riesgo es el bono a 10 años, para los próximos 10 años, más lo que al final sería el earnings yield. Al final eso lo sitúa cerca de los 5,5%. Si nosotros vemos el S&P 500 versus los bonos del tesoro a 10 años, vemos cómo existe una correlación negativa. O sea, si el precio del bono sube, el precio de utilidad cae. Y eso es básicamente por el earnings yield. Hay que tener en cuenta que el earnings yield tiene una tremenda correlación con los bonos del tesoro. Por ejemplo, aquí los bonos te estaban entregando un 14-15% de rentabilidad. Y el S&P 500 cayó en torno a 7%. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo matemático, 1 dividido 7, tenemos un earnings yield del S&P 500 del 14%. Porque, por ejemplo, si nosotros tomamos en cuenta que los bonos han ido al 5% históricamente, eso me da un múltiplo de 20, aunque generalmente se ha pagado por las acciones 17. Ahora, el múltiplo, porque este tiene que ser normalizado, sí estaría dentro de ese rango. Entonces, de media normalizado, la bolsa ha cotizado un múltiplo de 20 veces. Ahora, finalmente, si nos vamos a la planilla, vamos a ver que tenemos un histórico de lo que han sido los EPS, cuánto han crecido, el bono 10 años, el precio de utilidad, el precio del S&P 500, entonces la inflación, la deuda PIB, básicamente el indicador Buffett, el earnings yield y básicamente los bonos en porcentaje. Entonces, si vemos el histórico, tenemos desde el 69 hasta lo que vendría siendo el 2002, más una estimación que nosotros realizamos hasta el 2027. Entonces vamos a pasar un poco a entender todo lo que han sido las recesiones desde el 69 hasta el 2022. Si nosotros vamos un poco a la crisis del 70, vemos que cayeron un 8% el EPS, y eso en parte, fíjense que los bonos están más altos del 5%. Aquí la inflación, claro, era elevada igual, dentro del 5,46 y el 5,84. Sin embargo, si vemos, por ejemplo, en el año 73, aquí no pararon de aumentar los EPS. Por eso lo puse en verde, porque es un fenómeno, o sea, siendo que la inflación fue bastante elevada, o sea, pasó de en torno al 4, el 3, al 6, 11 y 9. Y eso hizo que al final los bonos, al estar con inflación, hayan subido la tasa, y al final el precio utilidad ha sido prácticamente uno de los más bajos que se ha visto en la historia del S&P 500. Esto obviamente si lo normalizamos. Si nos vamos un poco a lo que es la crisis del 80, fíjense que aquí la inflación no paró, de hecho volvió a aumentar, y aumentó a tasas incluso más elevadas, por lo cual esta crisis fue incluso para mí más severa, y tuvieron que aumentar en mayor medida la tasa de interés, y así aumentó también el precio del bono. Fíjense cómo fue el aumento en el precio del bono, y al final de nuevo volvimos a estos rangos. Ahora, fíjense algo, que incluso cuando llegó el precio del bono a 15, el precio de utilidad era de 11. Entonces, de repente, no necesariamente cuando esté más alto el bono es cuando más bajo tiene que estar, pero sí hay un indicio de que los precios de utilidades serían respectivamente bajos. Ahora, si nosotros vemos los earnings en la crisis, por ejemplo,
del 79 al 82, vemos que creció, salvo que en el 80 y el 81 se mantuvo estable el crecimiento, o sea, muy bajo, y en el 82 ya por una recesión debido a un aumento significativo en las tasas, cayó un 13%. Pero fíjense el aumento, o sea, pasó prácticamente son 6 puntos en lo que son los precios de los bonos, y aquí la tasa estaba en torno a un 20%. Sin embargo, ya el 83 y 84 volvió a recuperarse, y la inflación pasó del 13 al 6, luego al 3, y volvió a estabilizarse. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Cuando hay una recesión y ya caen los beneficios por acción, la inflación también cae. Y eso lo vimos acá, lo vemos también en el año 85. Y eso al final se torna positivo, porque si que hay recesión, no es tan necesario subir tanto las tasas. Ahora, si tenemos en cuenta, por ejemplo, el precio de utilidad volvió a subir en el año 85, incluso en el año 85 subió. Entonces, una vez que de repente incluso está la recesión, perfectamente puede subir la valoración, y no necesariamente en la misma recesión vemos los precios más bajos. Entonces hay que tener eso en cuenta. Fíjense el precio del S&P 500. Ahora, si nos vamos en torno a lo que fue el 89 al 91, aquí también hubo una recesión y las tasas se mantuvieron estables. Aquí en el fondo el precio del bono se mantuvo estable. Lo que sí, el precio de utilidad subió muchísimo, y no cayó tanto la bolsa, sí en el 90, lo cual tampoco habla un poco del indicio de que al haber recesión tienen que bajar las valorizaciones siempre. O sea, hay veces que el mercado se la espera y hay que tener en cuenta eso. En el 88 al 2001, esta fue una crisis netamente de valoración. Aquí la valoración ya fue para mí bastante exigente, y siendo que en el 2001 llegó incluso a 46, aquí, ¿qué pasó? Fue tanta la sobrevalorización que al final ocurrió la crisis asiática y al final hizo que los EPS cayeran un 50%. Ahora, nosotros estamos bastante lejos de una crisis del 2001, y eso es porque la crisis del 2001 en bolsa fue por la caída de las .com, y eso al final fue también un poco lo que es la sobrevaloración. Y fíjense igual cómo esa caída, igual lo que tuvo de bueno es que al final fue reduciendo la deuda. Tengan en cuenta que la deuda ha subido desde el 80, aquí tenemos registro del 80, y no ha parado de subir hasta ahora. Después ya vamos a ver un poco la crisis del 2008. Pero vean un poco esto de que es la valoración por múltiplos. Aquí el mercado está excesivamente caro, pero no es algo que estamos presentando hoy en día. Hoy en día el precio de utilidad es de 15,6. Entonces, no creo que tengamos una recesión tipo 2001. Ahora sí, si nos vamos a la crisis subprime, vemos cómo aquí la caída de los márgenes, porque aquí ya tenemos datos de los márgenes, fue masiva. Esta crisis fue realmente severa, donde ya en el 2007 anticipaba lo que podría haber sido una crisis, y el 2008 ya se materializó. Pasó básicamente el S&P 500 de 81 EPS a 12,74. Y aquí por la caída obviamente se ve afectado el múltiplo precio-utilidad. Y aquí la bolsa cayó más de un 50%. Ahora, los márgenes ya en el 2010 volvieron a retornarse positivos, y el 2009 también, o sea, los EPS crecieron un 302%. O sea,
incluso en la peor crisis al año siguiente pudo recuperarse esos beneficios por acción, incluso ya el 2011 ser superiores a lo que fue el 2006. Sin embargo, y aquí es donde voy un poco, donde me preocupó esta crisis, es que pasamos a aumentar muchísimo la deuda. Y eso es algo que vamos a ver un poco en la crisis del coronavirus, porque si ya tenemos en cuenta la crisis del coronavirus, esta crisis fue terrible. Para mí es una crisis más silenciosa, incluso de esa caída del 33% en los beneficios. Pero esta crisis para mí fue terrible porque al final hizo aumentar la deuda. Y aquí es donde se ve un poco la relajación de las tasas de interés. Hizo aumentar la deuda a 134% del PIB en Estados Unidos. ¿Y por qué se anuncia un poco lo que es la recesión? Básicamente, la deuda es elevada. Y la deuda ser elevada y aumentar la tasa, porque aquí va a aumentar la tasa, al final va a ser que se tenga que recaudar más. O sea, al aumentar el porcentaje se va a recaudar más y eso puede ser peligroso porque en el fondo los créditos van a ser más caros y el acceso a dinero se va a complicar. Esto puede perjudicar mucho en lo que son el caso, por ejemplo, de hipotecas y créditos de consumo. Bueno, ya lo estamos viviendo aquí en Chile nosotros y hay que tener eso en cuenta. Ahora, ¿es una recesión como la del 2008? No creo. Yo creo que viendo un poco lo que es la historia, podría ser una mezcla entre la del 73 y el 80 en cuanto a los EPS. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estimamos y cómo hicimos la estimación final? Fíjense que los márgenes operativos del 2020 en torno al 10%, 2021 del 12,8% y 2022 esperan que sean del 13,1%. Aquí están los EPS que estimaban los analistas para el 2022. Ahora, nosotros creyendo que ya la recesión se materializa en el 2023, nosotros esperamos una corrección en lo que sería los márgenes operativos y los situamos a lo que sería el 2019. De esa manera nosotros estamos siendo conservadores en los márgenes operativos que podría tener el S&P 500 y en base a eso proyectamos una caída en torno al 12%, o sea, 12% más la caída en márgenes, siendo que estamos estimando una caída cercana al 21%, ya nosotros estimamos que pueda crecer los EPS. ¿Y por qué nosotros estamos estimando en el fondo una caída? Porque nosotros estamos pensando que podría ser algo parecido a lo que pasó aquí en el 82. Ahora, ciertamente la subida de tasas pasó del 9 al 15 y eso al final, claro, generó una desaceleración económica, sobre todo en el S&P 500, donde se puede ver esto claramente. Ahora, a medida que cae la inflación, también el precio del bono para los siguientes meses se relaja. O sea, eso claramente podría ser un escenario positivo y finalmente una recesión que no necesariamente perdure por muchos años. Y en ese caso, lo que nosotros estimamos para los precios del bono es que para el 2022-23 estén dentro del 5%. Sin embargo, 2024, mediante una relajación de la tasa, vuelva a niveles del 3,5-3%. Ahora, si nos vamos un poco a los puntos negativos que han mencionado algunos analistas, pero yo quiero aclararlo acá. Hay muchos analistas que han dicho, no, es que el indicador Buffett está muy alto.
Bueno, aquí nosotros, ¿qué hicimos? Tomamos en cuenta el market cap a través de un cálculo donde nosotros calculamos cuánto fue la pérdida y mediante ese nosotros calculamos una cifra de cuánto es lo que vale un punto del SP500. Entonces, mediante ese cálculo, nosotros pudimos calcular el indicador Buffett. Ahora, ¿qué es lo que pasa un poco con el indicador Buffett? Si bien aquí el indicador Buffett, aquí el PIB era mayor al market cap del SP500, estamos hablando del año 69 hasta el 82, hay que entender algo, que aquí el SP500 sí era más partícipe de lo que era la economía de Estados Unidos. Sin embargo, hoy en día estamos en un panorama distinto. O sea, el indicador Buffett no necesariamente sea el más útil. Porque si se fijan, en la mayor crisis donde los múltiplos sí eran elevadísimos, y ojo que estos múltiplos eran mucho más elevados, fíjense que ya el indicador Buffett hablaba acerca de una sobrevalorización. Sin embargo, ya 2004-2015 está a múltiplos muy cercanos del 2000 y al final, fíjense, el precio de utilidad bajó. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado un poco con el indicador Buffett? Incluso acá en la crisis del 2008, fíjense que bajó el indicador Buffett, pero ¿qué es lo que realmente ha pasado? Y es que el SP500 se ha distribuido más por el mundo. Entonces las empresas que hoy en día están cotizando en el SP500 ya no generan solo ventas en Estados Unidos, sino que también a través de todo el mundo. Entonces eso tendría a impulsar el indicador Buffett siempre hacia máximo, sobre todo con el tema de la globalización. Entonces hay que tener en cuenta eso, que es para mí muy importante. Y otra cosa que para mí no es nada bueno, y ahí es donde para mí radica el gran problema de lo que podría ser esta recesión y encadenarse algo que incluso podría llegar a ser peor, es la deuda y PIB. Fíjense cómo del 80 ha sido en torno al 40 y cada vez se ha ido elevando aún más y más. Incluso la crisis del 2008 no lo favoreció nada en términos de deuda de Estados Unidos. Sin embargo, se mantuvo plano hasta el 2000, hasta lo que sería el 2020. Pero estar sobre un 130% endeudado al PIB es peligroso. O sea, y eso al final podría encadenar en la crisis. Sin embargo, yo creo que un menos 21% en la caída de EPS puede ser algo bastante conservador, incluso. Porque podría caer mucho menos, incluso. No, es algo que nosotros estamos estimando mediante una caída de márgenes y mediante lo que podría ser una caída del 12% en los EPS. Hay que tener en cuenta que caiga más que el 2020 sería algo extraño. Piensa que aquí hubo confinamiento, por lo tanto hubo un cierre económico masivo. Entonces, que caiga más que lo que fue la crisis del 2020, para mí sería extraño. Además, hay que tener en cuenta que generalmente una alta inflación, o sea, la inflación puede beneficiar también un poco a que esos beneficios por acción no caigan tanto. Y eso es porque cuando hay inflación, las empresas aumentan sus precios y al final ese aumento de precios igual se traduce en mayores utilidades por acción. Al final, no todas las empresas crecen más que la inflación y eso también puede no ser tan positivo, pero si lo estamos viendo en caídas de márgenes y caídas de EPS, a mí me parece bastante razonable lo que nosotros hemos estimado.
Ahora, ¿cómo nosotros calculamos la deuda? Hoy día sabemos que el S&P 500 está endeudado 2 veces EBITDA, por lo cual esa es como la deuda media que tiene el S&P 500, y si nosotros la consideráramos, si sabemos que los márgenes son del 13,1 y le añadimos márgenes, por ejemplo, del 2% en lo que son depreciación y amortización, tendríamos una EBITDA del 15,1%, lo que si nosotros agregamos sería una EBITDA más o menos de 614 puntos sobre el S&P 500. Con una deuda de 2 veces nos daría una deuda de 1.228 puntos estimado. Por lo cual hoy en día el S&P 500 está endeudado cercano a un tercio del valor que tiene. Ahora, si nosotros nos vamos a los gráficos, tenemos gráficos del año 69 al 2027. En este caso vamos a tomar el precio-utilidad con respecto a los bonos. Vemos que cuando los precios del bono suben, los precios de utilidades caen. Y es una ciencia cierta. O sea, el tema es que hay que considerar que aquí los bonos estaban muy altos. Es muy difícil que actualmente los bonos suban a 14%. Por lo cual, dentro de lo que estamos viendo sería una media parecida a la que estaríamos viviendo dentro de lo que sería el 2003 a lo que podría ser 2018. Ahora, si tenemos en cuenta eso, los precios de utilidades han sido varias veces superiores a 20. Entonces hay que considerar eso. Ahora, un mejor indicador para mí de lo que es una correlación, en este caso positiva, es el earnings yield versus los bonos. ¿Y cómo se han comportado? Aquí también estamos considerando la inflación y vemos que generalmente la inflación con los bonos tiene una correlación bastante positiva. De hecho, vemos que aquí cuando la inflación se disparó, los siguientes años para en el fondo las tasas claramente las subieron, y eso hizo que los precios de los bonos subieran bastante. Eso que al final pasó, que bajó la inflación, y aquí lo tenemos visto gráficamente. Ahora, ¿qué pasó? Que igual los earnings yield bajaron, y eso es porque cuando bajaron los precios de los bonos, se pagaron mejores precios-utilidad por el S&P 500, y eso al final es una constante. O sea, si los precios de los bonos bajan, al final siempre va a ser una constante y los precios de utilidades van a tender a ser más al alza. Por lo tanto, hay que considerar siempre que entrar con un buen earnings yield en el S&P 500 siempre va a ser positivo, porque eso da entrada a que a futuro, cuando hayan bajas de tasas de interés, se paguen mejores precios de utilidades. De hecho, si nosotros vamos al gráfico, lo vemos así. O sea, cuando el earnings yield estaba en lo más bajo, luego los precios de utilidades tendieron al alza. Si vamos también a este gráfico, que es el S&P 500 versus el PIB versus la deuda, vemos que también, y acá hay algo que puede ser que no sea tan positivo, es que fíjense que el market cap, y aquí va un poco lo que es la correlación Buffett, fíjense que en el caso así del PIB, históricamente siempre fue superior al market cap. ¿Qué pasó? Que las empresas hoy en día son más transnacionales, por lo tanto no solo dependen de la economía norteamericana. Sin embargo, la deuda ha crecido muchísimo, por lo cual hoy en día es superior al PIB. Y esto puede ser un caso negativo de acuerdo a la recesión. Si vemos el indicador Buffett con respecto a la deuda PIB, va un poco eso. Entonces, ¿cómo han aumentado de market cap las empresas en el S&P 500? Y también ha sido a base de deuda. Esto también se puede observar a que hoy en día la deuda
por el SP500 es de 2 veces, o sea, la deuda EBITDA, y bien la calculamos. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que muchas veces es bueno crecer, pero hay que tener en cuenta la deuda. Bueno, yendo un poco a la recta final, que es la parte de la valorización y proyecciones, nosotros realizamos una estimación de los CPS del SP500. De esa manera nosotros, como dijimos anteriormente, hicimos el cálculo donde caía un 12% más una caída más, que al final sería una caída del menos 23,73%. Sin embargo, después nosotros proyectamos un crecimiento del 8 y 10% y también una recuperación de márgenes. Debido a eso, la recuperación es mayor a la que nosotros estimamos aquí, básicamente por los márgenes. Y también, si se fijan, nosotros estamos siendo conservadores a la manera de que nosotros estamos estimando estos EPS, porque ya para el año 2025 habría una completa recuperación de esos EPS. O sea, estamos siendo catastróficos, por así decirlo, y considerando dicha recuperación. Ya para el 2026-2027 debería recuperarse completamente. Por eso el valor del 2027 es mayor. O sea, aquí ya estamos teniendo el PER nominal, ya que no tenemos más valores futuros. Y en base a eso, si nosotros consideramos el crecimiento de los CPS, si se fijan, estaríamos creciendo en torno a un 7,89%. O sea, bastante menos de lo que es el crecimiento medio, que es en torno al 9-10% de los CPS a lo largo de la historia. Es más, si se fijan y si hacemos una revalorización, por ejemplo, del 70, lo que ha sido ahora, me daría un promedio de un 14%. Entonces estamos siendo, buscando ser conservadores. Ahora, yendo un poco a la parte de lo que es el PER, nosotros consideramos el PER forward más lo que sería la media del mercado, en este caso 17,5. Entonces, de esa manera entramos que, por ejemplo, el fair value de lo que podría ser a 2023, considerando esta estimación en el beneficio por acción, sería una entrada de básicamente 3.300. Ya para el año 2023 veríamos una recuperación, porque siempre la bolsa se adelanta a las valorizaciones, y de esa manera ya vemos un mercado alcista, lo que podría ser 2027. En 2027 ajustamos más el múltiplo porque tuvimos que considerar el PER, básicamente no el forward. El forward siempre considera el crecimiento, y el PER esperado es básicamente de los últimos 12 meses. Entonces, prácticamente este sería el PER que se podría mostrar para el año 2027. ¿Y por qué nosotros cogimos este PER? Básicamente porque es el PER promedio que ha tenido en los últimos 10 años, que es unas 22,33 veces. Entonces, de esa manera tenemos más o menos el fair value. Y de esa alternativa, invertir ahora, considerando el PER y el fair value para el 2027, sería prácticamente un 12,79% anualizado. Si nosotros consideramos flujos de caja, que este ya donde aquí podemos realizar más estimaciones de acuerdo a los precios del bono. Hoy en día el bono es de 4%. De hecho, hoy día cayó, creo que cercano a un 3-4% el bono. Y la prima por riesgo, nosotros como la consideramos, consideramos, por ejemplo, el PER medio de los últimos 12 años, el PER actual, porque al final esta métrica se le tiene que añadir al PER actual del mercado y no al forward.
Entonces, si nosotros hacemos la división, nos da un yield del 4,48%. De esa manera tenemos una prima por riesgo. Estamos considerando un KPM al final del 8,48% y una tasa de perpetuidad del 3,5%. 2% mediante a lo que sería el dividendo y 1,5% a lo que sería el crecimiento del PIB. Eso promediando obviamente hasta el 2027. Si nosotros consideramos también todas estas variables, nos daría que a un bono del 4%, prácticamente el valor intrínseco sería 3.859,63. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros consideramos que el precio del bono sube porque se estima que la tasa de interés suba al 5%, eso nos daría un precio objetivo de 3.083 puntos. Y esto al final sería preocupante porque sería una caída de mercado aproximadamente del 20% adicional. Pero si nosotros consideráramos la rentabilidad que podríamos tener a futuro, por ejemplo, ya nos daría cercano a un 17%. Hay que tener en cuenta factores que generalmente lo que son los descuentos de flujos de caja son maneras de valorar bastante sensibles, por lo cual para mí yo sacaría un valor medio, a lo mejor podría ser un buen punto de entrada, unos 3.300 puntos. Y eso considerando lo que sería a futuros, ya sería casi que duplicar en 6 años. Ahora, a tener en cuenta un poco lo que pueden ser los riesgos. Y el riesgo más elevado que tiene hoy en día el S&P 500 es que no se detenga la tasa de inflación. O sea, si no se detiene la inflación y el bono sube mediante que sigue subiendo las tasas de interés, y esto es un poco el escenario que preveía Michael Burry. Fíjense que si nosotros fuimos, por ejemplo, al 8% que es a la inflación, eso ya nos daría un precio objetivo de 1.841 puntos. O sea, eso ya sería una caída adicional del 40% o más. Y eso puede ser un poco preocupante. Ahora, ¿qué factores han sido positivos últimamente? Y es que ha caído el precio del petróleo y ha caído con fuerza también las commodities. Eso era un factor muy importante lo que podría ser la inflación. Considerando todas estas medidas, yo creo que algo más que puede ser incluso más perjudicial que elevar el bono al 8% es el conflicto bélico entre China y Taiwán. Yo creo que si eso llegara a suceder, las estimaciones de caídas podrían ser muchísimo más elevadas, y ahí sí estaríamos hablando de lo que podría ser una crisis como la del 2008. ¿Y por qué sucede esto? Porque el grave problema, y lo sabe Estados Unidos, que tiene Taiwán, es que la mitad de los semiconductores en el mundo los crea Taiwan Semiconductors, una compañía que está en Taiwán, y de ser bombardeada, ser cerrada en China, eso al final provocaría un colapso a nivel mundial en todo lo que son semiconductores, y eso podría provocar una mayor inflación y escasez de muchos de los productos electrodomésticos y que forman parte en el día a día. Y ahí ese escenario podría ser catastrófico. Ese escenario para mí podría ser el más adecuado a lo que apostaba Michael Burry, pero eso es básicamente un riesgo que existe en el corto plazo.
En el largo plazo, nosotros sí creemos que se puede ir a 6.754 puntos para el 2027, si es que obviamente vuelve el mercado un rally alcista. Pero hay que considerar que esos son los riesgos. Ahora, también hay que considerar que en el mercado actual hay pero muy buenas oportunidades. Y es que, como hablamos anteriormente, el SP600 está a PER 10. Eso hace que básicamente el earnings yield sea del 10%, lo cual es muy positivo al momento de querer comprar. Entonces nosotros vamos a hacer estimaciones de cómo sería el próximo año. Vamos a suponer un crecimiento del 8%. Entonces tenemos el crecimiento del 8% a 5 años por los earnings que nos darían 100,37. Lo multiplicamos por la media, que son 17,5 veces, y nos daría un promedio de 2.580. Fíjense a lo que cotiza un valor mucho menor, a 1.080. Entonces, si nosotros lo dividimos en los 1.080,92, básicamente podríamos multiplicar por 2,39 veces a lo que podrían ser los próximos 5 años, solo comprando el índice. Y eso al final denota un poco lo barato que está el índice y las rentabilidades que nos podrían generar. Eso, si nosotros lo llevamos a un anualizado, nos daría básicamente un 19% anual, lo cual estaría muy bueno. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día hay acciones que están muy atractivas y eso es impresionante. O sea, he visto valoraciones realmente ridículas en las que son small caps de compañías que crecen en torno al 40-50% anual y están a múltiplos de menos de 10 veces. Vimos el caso parecido de Converge Technologies, vimos algo también muy parecido con MTI Food. Y por ejemplo, otra de las cosas positivas que tenemos en general en esta cartera bien diversificada, por ejemplo, Converge. Converge es una compañía que literalmente compra otras compañías, hace adquisiciones. Y en el caso de haber una crisis y en el caso de haber que existe una recesión, va a empezar a adquirir compañías a precio ganga. De hecho, Converge últimamente, este ha sido el año que más ha hecho recompras, hizo otras 2 nuevas adquisiciones y el año 2022 perfectamente podría ser un récord. Entonces, eso nos tiene muy esperanzados. No siempre hay que medirse bajo la volatilidad del mercado, hay que saber qué compañías pueden afrontar mejor la recesión. Y vamos a ver un ejemplo de esto. Por ejemplo, Constellation Software, otra compañía que hace adquisiciones, es una de las mejores compañías del mundo. Y si nosotros remontamos a lo que serían sus fundamentales, miren esto. Son compañías que, por ejemplo, en el año 2008, en una de las peores crisis a nivel mundial, generó un crecimiento en ventas del 36%, luego 32, 44, 22. Fíjense cómo se benefició de las crisis. MTI, por ejemplo. MTI Food también es una compañía que hace adquisiciones y que las recesiones lo puede hacer bien. O sea, es cosa de remontarnos al 2008. Miren, básicamente el 2009 fue un año récord. O sea,
Y son estas compañías las que pueden hacerlo muy bien en las recesiones y en las caídas de mercado. Por eso, no siempre hay que estar siempre con liquidez y todo. Hay que saber analizar qué alternativas podemos tener ante las recesiones. Y hoy en día las small caps, o sea, compañías de esta calidad que en recesión te crecen, están cotizando a múltiples ridículos. Por ejemplo, Embracer Group, una compañía que adquiere nuevos videojuegos, que está creciendo tasas increíbles y que va a seguir creciendo. Por ejemplo, imagínense crecer al 70, 87% y que hace adquisiciones. Yo voy a la valoración y es que es para no creerlo, o sea, 9 veces, 10 veces. Entonces, hay compañías con las cuales podemos afrontar mejor las crisis. Bueno, sin duda, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No se olviden suscribirse, darme un like. Y bueno, atento a nuevos videos, que ahí vamos a estar más que animados de subir nuevo contenido. Así que hasta luego, inversores.